bona tarda, benvinguts i benvingudes, especialment en aquest dia que avui teníem un repte, que era arribar fins aquí, amb tota aquesta pluja i dir-li avui que ha caigut. Gràcies per estar aquí. Continuem el cicle de conferències d'aquest cicle Macaya sobre la sostenibilitat en els espais rurals i avui ve amb un tema ple d'actualitat, una conferència que es titula Més allá o más allá, ¿no?, del éxodo y la despoblación, jóvenes, arraigo y futuros rurales posibles. Hoy es un día importante, no solo porque estamos hoy aquí, sino que tenemos a unas 200 personas en streaming que nos están viendo en estos momentos, porque estamos tratando un tema muy relevante que está conectado con la regeneración de los espacios rurales, ¿no? Sobre todo el reflexionar pues, por qué los jóvenes, ¿no?, deciden quedarse, ¿no?, en su hábitat rural propio en el que viven o volver o regresar, ¿no? Este es un reto importante que está en la agenda política a muchos niveles, no solo a nivel local, a nivel regional o a nivel de Estado, sino también a nivel europeo. Y precisamente hoy ha salido un llamado a participar en un proceso, participar en un proceso participativo, valga la redundancia, del vicepresidente de la Comisión Europea, del señor Raffaele Fitto, que llama a todas las organizaciones, ¿no?, y entidades locales del ámbito rural a aportar al Pacto Rural de la Unión Europea en una estrategia en concreto que se llama The Right to Stay, el derecho a quedarse, ¿no? Entonces, y hoy, precisamente, la conferencia que hoy nos atañe precisamente va enfocada a este preciso derecho de quedarse, ¿no? Y es un reto que vamos a dialogar pues, con cuatro personas que nos acompañan. Vamos a comenzar pues, con un diálogo entre Michael Corbett y entre Francisco Simoes y después se sumarán al diálogo Lucas Rodríguez y Sara Álvarez. Vamos a presentar inicialmente a Francisco Simoes y a Michael Corbett y después, cuando llame a Lucas y a Sara, pues les presentaré. Vamos a comenzar por Francisco. Francisco Simoes es doctor en Psicología por la Universidad de Coimbra e investigador asociado al Centro de Investigación e Intervención Social de ISTE en Lisboa. Preside el Observatorio Europeo de Juventud Rural y forma parte de la coordinación del Pacto Rural de la Unión Europea y del Pool de Investigadores Europeos de Juventud del Consejo de Europa. Ha coordinado diversos proyectos europeos sobre juventud rural, como Overseas, el proyecto Cost Rural Need Youth Network Action y el proyecto Tracking. Su investigación se centra en el análisis psicosocial de la transición de la escuela al trabajo y su impacto en la inclusión social, poniendo especial atención al bienestar, al acceso a la educación, especialmente en zonas rurales. También tenemos el honor también de contar con el profesor Michael Corbett. Él es profesor emérito de la Facultad de Educación de la Universidad de Acadia, en Canadá. Su investigación cuestiona las concepciones contemporáneas e históricas de lo rural y su influencia en la política educativa, el currículum, la pedagogía y las metodologías de investigación. Su trabajo aborda la inmigración rural en el Atlántico canadiense, las alfabetizaciones en contextos rurales, las escuelas pequeñas y alternativas, el cine como pedagogía y las metodologías cualitativas. Tras casi 20 años como docente en comunidades rurales, costeras e indígenas, desde el 2002 es profesor universitario en dicha universidad, en Acadia, y en la Universidad de Tasmania, en Australia. Ha hecho muchas publicaciones, entre ellas un libro que es muy importante para los académicos que trabajamos lo rural y especialmente los jóvenes en entornos rurales, que se llama Learning to Live, aprendiendo a irse, ¿no? Y es un libro muy interesante que les
recomiendo y de hecho de este aprendizaje al irse, pues vamos a comenzar un diálogo y una conversación sobre, en esta paradoja, ¿no?, del derecho a quedarse, a estar, o el aprender a irse. Ahí hay un debate importante, una paradoja, ¿no?, de las libertades de movimiento, pero también del derecho a permanecer y a estar en el entorno rural o en los entornos rurales. Vamos a comenzar por una pregunta a Mike, y precisamente de este libro que les anunciaba, Learning to Live, Aprendiendo a irse. Mike, este libro, Learning to Live, comienza, ¿no?, precisamente hablando de Digdinek, que es una comunidad rural, ¿no?, de la costa del Canadá Atlántico, ¿no?, con una observación chocante e importante, ¿no?, en el que se destaca que las escuelas, ¿no?, especialmente las escuelas en entornos rurales, son muy queridas, pero a la vez hay una paradoja, porque las destacas como que también son máquinas de emigración, ¿no?, o machines of out-migration, ¿no?, que destaca. ¿Qué cambio, esta ambivalencia, ¿no?, que existe, cómo se da? Y puedes destacar si esta ambivalencia continúa hoy en día, porque el estudio lo hiciste hace mucho tiempo, ¿no? Pero si nos puedes hablar precisamente del estudio que realizaste en este libro, si ha habido algunos cambios o qué viste en aquel momento que hiciste ese análisis y los cambios que ha habido a posteriori. Gracias. Okay, thank you. Muchísimas gracias por la pregunta. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer y un honor estar en Barcelona, en España, para debatir precisamente la cuestión del ámbito rural y la juventud y el ámbito rural. Una máquina de emigración. Yo me gradué en 1976 en una pequeñita comunidad de la costa este de Canadá, y el mensaje que nos trasladaban en la escuela era que había que abandonar esa región para tener una vida exitosa. Y yo me hice docente, y mi primer trabajo fue en una comunidad indígena en el extremo norte de Canadá. Y veía en esa comunidad exactamente el mismo mecanismo que yo había vivido. Como profesor, yo pensaba que mi mensaje, mi objetivo era ayudar a esos niños a salir de esas comunidades que eran definidas por el Estado como comunidades deficientes, comunidades que no eran aptas, ¿no?, para alojar población. Y yo me encontré, pues, como profesor en esta maquinaria de expulsión de las personas de sus comunidades originarias. Mi siguiente puesto de trabajo fue en una comunidad costera, de pescadores, y bueno, la dinámica que observé fue exactamente la misma. El problema fue que cuando me trasladé a esa comunidad indígena, yo vivía en una comunidad en la que las personas habían perdurado en esa comunidad durante décadas y décadas, ¿no? Si uno cree en la antropología, pues parecería que habrían estado ahí entre 9.000 y 25.000 años, si creemos en las tradiciones indígenas, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues la gente había habitado esa tierra, esas tierras, siempre. Entonces yo estaba trabajando en esa institución que de alguna manera nos indicaban que había que ir a buscar a esos niños y niñas inteligentes que pudiesen ser mandados fuera de ahí a la universidad, huir de ese lugar que había sido definido por parte de las administraciones como un lugar acabado. Y eso a mí me generó una enorme ambivalencia. Yo lo llamé una piedra en el zapato, ¿no? Fue una piedra en el zapato con la que tuve que trabajar como profesor durante bastante tiempo. Y cuando me hice académico me planteó un interrogante. El interrogante es, ¿no será eso lo que estamos haciendo en esas escuelas rurales, expulsando a la gente, contribuyendo a la gente, o contribuyendo, mejor dicho, a que haya una fuga de cerebros de los más inteligentes de la comunidad, ¿no? Y bueno, fue una ambivalencia con la que tuve que convivir. Ballman, el sociólogo, dice, esta es la vida moderna.
es una vida ambivalente en todos los aspectos de la misma. Nunca sabemos qué hacer. Cuando hacemos una nueva empresa hay contaminación, hay cambio climático. Vivimos en la era de las ambivalencias. Les ponemos presión a nuestros hijos y desarrollan problemas mentales, con lo cual parece que vivimos en una etapa de ambivalencia perpetua en esta era moderna. Y bueno, la ambivalencia que yo constaté en las comunidades en las que yo trabajaba giraba precisamente en esta línea. Un par de vosotros, por lo menos, sois abuelos. Yo soy abuelo. Las personas en las comunidades que quieren, pues ver cómo crecen sus hijos. No quieren que sus hijos se vayan a Toronto o a Montreal o a Madrid o donde sea, ¿no? A tener esa gran vida que les promete el sistema educativo. Pero hay una gran ambivalencia también, porque también queremos que nuestros nietos tengan éxito escolar. Y yo creo que esta es la tensión la que intenté analizar en mi investigación. Durante el proceso de investigación, para la redacción del libro, me planteé una pregunta muy fácil. ¿Quién se queda en esas comunidades pesqueras? ¿Quién se va de las mismas y por qué? ¿Qué papel desempeña la educación en esos resultados? Y de momento lo dejo aquí, si te parece. Este diálogo con este contenido de este libro más adelante, pero el contenido está muy relacionado con un estudio que ha realizado Francisco hace muy poco, precisamente juntamente con la profesora Antonella Roca. Le encargaron del Consejo de Europa un estudio sobre los jóvenes en zonas rurales. Y precisamente el informe que se ha publicado recientemente y que se llama Here to Stay, aquí para quedarse, tiene algunas conclusiones muy interesantes relacionadas con esta temática, pero que también pueden llegar a cuestionar algunos elementos, algunas presunciones que nosotros teníamos. ¿Cuáles son los principales resultados de este estudio que esté conectado con esta idea? Francisco. Thank you, Oscar. And first of all, Gracias, Óscar, y muchísimas gracias por haberme invitado. También aquí al Palau Macaya, es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a la Fundación La Casa también por haber logrado que nos conozcamos con Michael. Nos hemos visto en línea muchísimas veces en los últimos 5 o 7 años y por fin nos conocemos en Barcelona, lo que es fantástico. Me resulta interesante, ¿no?, como Michael planteaba su primera intervención, porque cuando debatimos sobre el ámbito rural, cuando debatimos sobre las juventudes en el ámbito rural, casi siempre empezamos reconociendo que uno tiene, pues, orígenes rurales, ¿no? Es como una confesión. Todos los que llevamos a cabo investigaciones sobre el ámbito rural acabamos reconociendo el pecado original. Somos también de origen rural. Es lo normal, es lo habitual. Yo, desde luego, también soy un niño del mundo rural. Yo vengo de las Azores, del Atlántico, un entorno muy rural. Y entonces, para mí, la posibilidad de quedarme o de irme, pues siempre es algo que se cuestiona, ¿no? Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de una región ultraperiférica de Europa, con únicamente 250.000 habitantes, una población muy reducida, además muy fragmentada entre islas. Y para los jóvenes la cuestión de quedarse o irse es la pregunta fundacional. Para los isleños siempre es así, ¿no? Con lo cual, bueno, es una pregunta también psicosocial. El tema de la ruralidad también tiene un gran impacto psicosocial. Y el estudio al que hacía referencia Óscar pone el foco no únicamente en las movilidades, sino en varios ámbitos, justamente de las transiciones de los jóvenes rurales. Y quizás las conclusiones más sorprendentes del estudio giran en torno al tema de el quedarse o el irse, ¿no? La perspectiva general que me gustaría compartir es el siguiente. Los últimos estudios de los últimos 20 años en Europa ponen de manifiesto una tendencia factual a la emigración de las personas jóvenes, con algunas excepciones de las que podríamos hablar, y lo vamos a hacer en unos instantes. Y además, las personas que emigran del ámbito rural no tienen ninguna intención de volver nunca. Cuando se van, no vuelven. En la mayoría de los casos, lo que genera varias tensiones. Una de estas tensiones es demográfica, obviamente, un problema también de envejecimiento de la población,
un problema generalizado en Europa, por cierto, y por otra parte genera también un problema social, comunitario, como comentaba Michael. Y en ese estudio, una conclusión sorprendente a la que llegamos fue que el 76%, es decir, 3 de cada 4 jóvenes que participaron en el estudio tuvo una muestra de 25.000 participantes de 14 países. Entonces, el 14% se querían quedar en su lugar de origen, en sus comunidades, en las regiones en las que nacían o en regiones rurales cercanas. No querían mudarse. Pero cuando analizamos los resultados con más detalle, llegamos a conclusiones más sorprendentes. En primer lugar, no hubo diferencia significativa entre hombres y mujeres, cuando siempre sabemos que en realidad hay una cierta masculinización del ámbito rural. Entonces, los chicos jóvenes tienden a quedarse, las chicas jóvenes tienden a irse y buscar una carrera profesional para mejorar también pues, su nivel económico. Tampoco observamos diferencias significativas entre las personas más jóvenes, es decir, 18 a 24, y los mayores, de 25 a 30. Y eso también es bastante sorprendente porque sabemos perfectamente que las personas que entran en la edad adulta tienen más tendencia a emigrar, ya que quieren estudiar o buscar alternativas profesionales y demás. Entonces, otra cuestión sumamente sorprendente fue que los participantes estaban de por sí sesgados, ya que la mayoría habían alcanzado estudios secundarios o inclusive se habían graduado. Es decir, estamos hablando de las personas que quieren irse, casi siempre, los que tienen estudios superiores. Y esto nos hizo enfrentarnos a una pregunta mayor, y es, ¿cómo puede ser que estos jóvenes que han participado en este estudio no cumplan con los estándares habituales en este tipo de estudios? Y entonces llegamos a la conclusión de que se explica por dos motivos. En primer lugar, primero habría que confirmarlo con otros estudios secundarios, pero una hipótesis que lo explica sería que el coste de la vida en el ámbito urbano, especialmente el acceso a la vivienda, está alcanzando tal nivel que las personas jóvenes del ámbito rural empiezan a reconocer que quizás quedarse es la elección adecuada, o por lo menos es una alternativa. Y además ven la ruralidad como algo más fluido, lo ven como una oportunidad de reconectar con sus comunidades de origen, aunque tengan que abandonarlas durante un tiempo, no únicamente para estudiar, sino para hacer movilidad internacional. Y después otra cuestión sumamente interesante y sorprendente, a pesar de que ya nos lo esperábamos, es que el apoyo informal de la familia, de los vecinos, de la comunidad en general, es la razón fundamental para quedarse. Ella nos habla de la necesidad de percibir una red de desarrollo personal que el entorno rural todavía ofrece a las personas jóvenes y que quizá no esté tan disponible en el ámbito urbano y que se acaba convirtiendo en un activo, ¿no? El tema es cómo podemos traducir el apoyo social en políticas públicas, porque claro, hay un vínculo entre el apoyo social y cómo ese se traduce en un activo, ¿no?, para las personas jóvenes. No tiene en cuenta toda esta infraestructura social o soft infrastructures, ¿no?, que vosotros llamáis, ¿no?, y que es muy importante en el diseño de las políticas públicas y que es un valor que tienen muchas zonas rurales, ¿no? Mike, en la conexión con lo que decía Francisco, pero también con tu libro, tú distingues entre, como comentabas, ¿no?, stayers, ¿no?, y leavers, aquellos que se quedan y aquellos que se marchan, ¿no? ¿Cómo es este aprendizaje a quedarse o a irse? ¿Hay alguna cuestión que esté conectada con la clase social, con el género, con el capital social? ¿O es más bien como la escuela o las instituciones crean esa idea o esa construcción social de inteligencia y de futuro, más o menos, que está conectada con lo que destacaba Francisco de alguna manera? Yeah.
Sí, es interesante lo que comentas. Creo que cuando inicié este proyecto, ¿no?, de aprender a irse, a mí lo que me interesaba era entender el mecanismo a través del cual tanta gente utiliza la educación para irse, para emigrar. Y lo que aprendí en el proceso, porque claro, fue una labor etnográfica, ¿eh? Yo trabajé con pescadores, dediqué muchísimo tiempo a pasar tiempo con las comunidades, hablé con tanta gente de las mismas y bueno, resulta que hay dos sistemas de educación. Hay un sistema de educación formal que tiene lugar en las escuelas y los niños obviamente están escolarizados, los jóvenes obtienen pues títulos, etcétera. Y bueno, hay unos juegos de conocimiento. Pero hay otro sistema educativo menos formal, especialmente entre aquellos que están menos conectados con la escuela. Aprender a irse en una zona rural requiere de otra forma de educación y fue precisamente ese tipo más informal de educación del que yo aprendí muchísimo en ese estudio etnográfico con pescadores que habían abandonado la escuela a los 13, 14, 15 o 16 años. Y de alguna manera me contaban que hay cosas que hay que conocer para vivir bien fuera de la comunidad, ¿no? Yo vivo en un pueblo de 150 habitantes, tengo 3 hijos, 3 se han ido, o mejor dicho, 2 se han ido y son médicos, y otro, pues llegó a la universidad, pero fue bastante difícil que llegase, y lo que le gusta hacer a él es cazar y pescar y pasear por el monte en su 4x4 y bebe demasiado, todas estas cosas, ¿no? No es alguien muy disciplinado. Y si el mundo se acaba un día, yo lo quiero a él. Si llega el fin del mundo, lo quiero a él. Los médicos, los psiquiatras no nos ayudarán para enfrentarnos al fin del mundo, ¿no? Entonces, me da la sensación de que hay un conjunto de herramientas en las comunidades rurales que no se manifiestan en los currículums académicos. La gente está muy orgullosa siempre de lo que sabe, de sus vínculos, de sus relaciones, de sus redes sociales, ¿no?, de sus historias. Yo fui profesor, decía, en una comunidad rural, ¿no?, y las personas que vivían a mi alrededor, yo sabía pues de qué trabajaban, sabía cuánto dinero ganaban, lo sabía todo sobre ellos, y estos tipos pues tenían furgonetas nuevas, casas mucho mejores que las mías, sus hijos iban con muy buena ropa. Yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo logran? Y me di cuenta de que es porque tienen vínculos. Si necesitabas, pues, no sé, una instalación eléctrica, te la hace el tío. Si necesitas, no sé, una chimenea nueva, pues tienes un amigo paleta. Tiene un conjunto de competencias muy, muy amplio. Hombres y mujeres que lo saben hacer todo. Y se ríen de personas como yo, que no saben hacer nada, ¿no?, más que ir a dar clase a niños, a una escuela. Es que esto no es ni una competencia desde ese punto de vista. Entonces, creo que el tema de vivir en un entorno rural implica mucho más, ¿no? Fernando habla mucho de ello. Se requiere de mucha sensibilidad, de muchas competencias y cada vez es más difícil, creo, para muchas personas jóvenes del ámbito rural mudarse a Toronto, a Vancouver o a Montreal y tener éxito ahí, ¿no?, y tener una vida decente. El precio promedio de alquiler de una casa en Vancouver, o de compra, mejor dicho, es de $1 millón. El precio promedio en mi comunidad te la puedes comprar por $100.000. Entonces yo creo que hay muchísimos motivos por los cuales cada vez hay más personas que deciden quedarse en el ámbito rural. Mis hijos médicos, ¿a que no sabéis? Han vuelto a Nueva Escocia. Uno, el mayor, vive a 15 kilómetros de mi casa, en un pueblecito. Mi hija, que acaba de volver de la Facultad de Medicina, vive en Halifax, de 450 personas. Y nos preguntamos, ¿qué hará? ¿Se va a quedar ahí o será médica rural? Porque creo que cada vez hay más gente que percibe el ámbito rural como un entorno mejor, como un entorno en el que pueden tener una vida más rica. Y creo que eso está pasando a muchos niveles. También
en las familias, en las comunidades rurales. El mundo cada vez es más precario y en ese sentido el ámbito rural pues es más atractivo y son considerados pues santuarios, ¿no?, para muchas personas. Y estas políticas públicas, ¿no?, que decíamos, enfrentan justamente esta cuestión: cómo podemos reforzar las zonas rurales para que más personas quieran vivir y prosperar en ellas, ¿no? El 80% de los canadienses viven en ciudades, justamente, y eso no puede ser. De género, que es muy importante y que de alguna manera vosotros habéis trabajado en este estudio y que destacabas anteriormente, que son los chicos jóvenes los que se quedan más en el ámbito, en el espacio rural, y que las mujeres jóvenes se suelen ir, ¿no? También por una cuestión que está conectada con los estudios, ¿no? Pero si son más las mujeres jóvenes las que migran, lo que habéis identificado es que son también quienes, a la vez, hay una paradoja ahí, tienen mayor apego a su patria rural, para entendernos, ¿no?, a su pueblo rural, ¿no? Coméntanos un poco este hallazgo que habéis encontrado y estas cuestiones de género que son muy importantes también, ¿no? So this particular Sí, correcto. Esta conclusión a la que hacíamos referencia tiene que ver con un estudio longitudinal que coordiné y tiene ahí pues una previa. Este estudio fue coordinado por mi equipo de investigación y una asociación de jóvenes de las Azores que están estudiando en Portugal continental, ¿no? Tienen su organización, van a conferencias, etcétera. Y hace 10 años, cuando lanzaron esta organización, organizaron una conferencia. Y bueno, yo supe de esa conferencia y me encantó que se uniesen, ¿no? 2 días antes de la conferencia, uno de los organizadores me llamó y me preguntó si me apetecía ir a la conferencia. Y dije, ¿por qué? ¿Quieres que venga? Y me dijo, bueno, porque el expresidente de la región no puede venir. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que yo sustituya al presidente de la región? Y dije, de acuerdo, pero no me preparé. Yo participé en una mesa redonda y por suerte fui el último en tomar la palabra, con lo cual pude esperar y, bueno, escuchar los debates previos. Y me sorprendió mucho porque cuando entré en esa sala vi a 200 personas que venían pues de las regiones y que estudiaban en diferentes ámbitos de Portugal y que se reunían para debatir el futuro de la región y su propio futuro. Y lo que me vino en mente fue una pregunta y la planteé y fue parte del debate, ¿no? La mesa redonda fue de eso, ¿no? Y les pregunté, ¿cuántos de vosotros estáis seguros de que volveréis a las Azores cuando acabéis los estudios? Y pudimos contar unas 10 personas de 200 que estaban seguros de que volverían. Entonces, inmediatamente decidí proponer o plantear a la asociación esta de jóvenes organizar un estudio. Entonces, durante 3 años estudiamos cómo evolucionaba su intención de volver y por qué. Y la principal conclusión a la que llegamos fue la siguiente. Bueno, llegamos a 2 conclusiones. Lo más evidente que salió fue que, a medida que anticipaban la posibilidad de ganar bastante dinero en el continente, pues bajaba la probabilidad de que quisieran volver. Pero lo que fue inesperado fue lo siguiente. El vínculo emocional con la tierra, con la isla, para nosotros el vínculo es con la isla. Para nosotros el lugar de referencia es la isla. Y el vínculo es con la isla. Para nosotros la isla es la comunidad. Y bueno, ese vínculo con la comunidad es un gran predictor de intención de vuelta. Y había grandes diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres tenían menos vínculo con las mujeres que con la isla. Entonces, como decíamos, ¿no? Hay una ambivalencia porque lo que sabemos es que las mujeres jóvenes son más proclives a emigrar y a no volver, y al mismo tiempo están más vinculadas con la isla. ¿Por qué?
porque están más implicadas en asuntos sociales o en participación social, ¿no? Desde más jóvenes. Y ello es relevante porque el informe lo pone de manifiesto. Los hombres jóvenes tienden a implicarse más a nivel formal, ¿no? Por ejemplo, en partidos políticos. O por lo menos ese es el resultado que nosotros hemos concluido, pero su implicación llega más tarde en la vida. Entonces la participación informal, a saber, los voluntariados, el formar parte de, no sé, un club deportivo, una asociación cultural, o la participación informal entendida como el activismo, pues es más habitual entre las mujeres jóvenes. Desde muy jóvenes empiezan a reforzar este vínculo con la isla y esta forma parte de una infraestructura creada con política pública, ¿no? Porque cuando hay una inversión intencional en este tipo de participación, si se hace de manera, vamos a decir, no racional este vínculo, entonces puede predecir la probabilidad de querer volver o quedarse. En esa infraestructura blanda es importante promover estas cuestiones más de apoyo social, sino que también fomentar la participación de los jóvenes. Después conectaremos con esto. Fomentar activamente la participación de los jóvenes fomenta ese arraigo, ¿no? Puede fomentar este arraigo. En ese sentido, Michael, vamos a cambiar un poco de tema, pero después ya volveremos a para conectar con Sara y Lucas. Recientemente, hace ya 6 años, ¿no? Tuvimos la pandemia, el COVID, que ahora recientemente pues la cuestión del virus y las pandemias las tenemos, ¿no?, en las noticias recientemente, ¿no? Pero esto tuvo un impacto en muchas zonas rurales, ¿no?, porque mucha población, ¿no?, una parte importante de alguna parte de la población decidió repensar si a lo mejor la vida más allá de la ciudad, ¿no?, ir al campo podría ser una alternativa, ¿no? Y en el caso de Canadá, concretamente en la región donde vives, Mike, en Nueva Escocia, hubo un cambio bastante importante en esas tendencias, ¿no? Pasasteis de 900.000 habitantes a prácticamente 1.200.000 en poco tiempo, y esto viene con una mezcla de factores, ¿no?, que si nos los puedes explicar, y también un poco el impacto que ha tenido a nivel de repoblación, ¿no?, y de refuerzo, ¿no?, de esas áreas, pues puede también ser muy interesante para la reflexión y para el futuro de las políticas públicas en ese sentido. Sure. Sí, desde luego. Desde luego que es un tema muy interesante. Es una coincidencia de diferentes factores que confluyeron en un mismo momento. Cuando nos fijamos en la pandemia, ese bichito que circuló por todo el mundo y que nos obligó a cambiar nuestra manera de pensar, sobre todo durante un plazo de tiempo considerable. Y creo que será recordada la pandemia como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Desde luego lo fue donde yo vivo. Antes de la pandemia teníamos un guapo primer ministro, Justin Trudeau, el hijo de un ex primer ministro. Ahora es el novio de Katy Perry. Ha pasado a cosas mejores. Antes era presidente, ahora es el novio de Katy Perry. Su gobierno fue un gobierno muy liberal en el ámbito de la inmigración. Y eso cambió la cara de nuestro país, también la de mi región, que es una provincia pequeñita, rural, de Nueva Escocia. Y bueno, recibimos muchísimos inmigrantes de Somalia, de Siria, de Bangladesh, del Caribe, de México, y la población de nuestra provincia
alcanzó un pico durante el COVID de 940.000 a 1,2 millones. Es el pico. No sabemos qué pasará en el futuro, ya que ahora está, bueno, ahí estancada en esa cifra de 1,2 millones. Ahora tenemos una nueva administración, por suerte. Nos salvamos de un personaje como Trump. El líder conservador prácticamente ganó las elecciones. Ahora tenemos un gobierno, vamos a decir, de centro. Entonces, ¿qué pasará con las políticas de inmigración? Pues hay dudas al respecto todavía. Lo que ha pasado en el ámbito rural, no obstante, es que ello ha generado una dinámica muy diferente, una imagen muy diferente, una fotografía muy diferente, ¿no? Cuando vemos hoy quién conduce los camiones de distribución de vehículos, o quién trabaja en las obras, o quién sirve comida en los restaurantes, pues la imagen es muy diferente a la de hace 7 u 8 años. Lo que la pandemia también ha hecho ha sido desvincular el puesto de trabajo de un lugar físico para algunos privilegiados, los burócratas, personas como yo, que trabajamos en universidades, o muchas personas que trabajan en muchos ámbitos heterogéneos, ¿no? Ya no tenemos que desplazarnos físicamente al trabajo y seguimos, vamos a decir, batallando a nivel federal y provincial sobre si aquellos que trabajan en el funcionariado tienen que ir o no a la oficina. Es un debate que sigue candente. Entonces, lo que pasó durante esta etapa de COVID-19 fue que también alteramos un patrón de 50 años de éxodo, ¿no? De éxodo desde el campo a la ciudad. Y ese éxodo empezó a producirse a la inversa. Hasta el año pasado recibíamos más inmigrantes de las provincias más ricas de nuestro país, Ontario, Alberta, etc. Entonces, yo vivo en una comunidad rural y la casa de enfrente de la mía la compró un juez del Supremo de Ontario y su marido. Y ambos huían de la complejidad de la vida en Toronto. Viven ahora en una casa rural y bueno, a los banqueros ahora les encanta, resulta lo que, en fin, yo no lo entiendo. ¿Cómo a un banquero le puede gustar? Pero en fin, le gusta. Han cambiado muchas cosas, claramente, y lo que estamos viendo es el desarrollo de, pues, negocios de nicho, viticultura. Tenemos una economía basada en el alcohol en la Nueva Escocia rural, y más concretamente hay un conjunto de familias del ámbito rural o de otros países, ¿no? Como de Siria, personas que vienen del ámbito rural de Siria y que han llegado a nuestra región del mundo y están comprando tierra que no ha sido fértil, y ahora están empezando a cultivar en las mismas. Con lo cual se están produciendo fenómenos interesantes en esa región del mundo de la que yo vengo. ¿Sobrevivirá eso la siguiente tendencia? Pues no lo sabemos, porque una vez más el gobierno ha limitado la política migratoria, que gracias al señor Trump, pues ahora somos un estado clientelar de Estados Unidos. Podría hablar de un buen rato, pero vamos, cuando se mueve el elefante llamado Estados Unidos, nosotros lo sentimos. Padecemos las consecuencias y, desgraciadamente, nuestras políticas sociales son ahora pues muy dependientes de Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos impone aranceles, tenemos un problema muy, muy grande. Nuevos pobladores, jóvenes, no tan jóvenes, pero también hay el regreso, ¿no? Cómo los jóvenes regresan, ¿no?, a sus áreas rurales, o cómo deciden, ¿no?, emigrar a determinadas áreas rurales. Es una cuestión importante que conecta con lo que decíamos antes, con la participación, ¿no? Por ejemplo, me comentabas en una conversación que habíamos tenido hace poco, pensando en el diálogo de hoy, de varios estudios, ¿no?, que han demostrado que precisamente aquellos jóvenes que más activos han estado participando socialmente son aquellos, ¿no?, que tienen más ganas y que deciden volver. Porque hay una probabilidad bastante importante del hecho de decidir a volver
el hecho de haber participado activamente en su comunidad, ¿no? Y después, ahora ya daremos paso, después de esta respuesta, a Francisco, a Lucas y a Sara, para que nos hablen de sus realidades. Francisco. Yes, Sí, la participación es fundamental, es un aspecto fundamental. Os podría dar estadísticas del informe que me resultan interesantes. Según el informe, o mejor dicho, los participantes, ¿no?, del estudio al que hacía referencia, voluntarios o personas más activas en partidos políticos, hemos analizado diferente forma de participación política, ¿no? Pues decía directamente, hay un vínculo directo entre la participación y las ganas de volver, ¿no? Somos un país con muchísima participación social en comparación con otros países, ¿eh? Y sí, desde luego, la participación de los jóvenes en sus comunidades es un poquito más alta en los países del sur, Portugal, Italia, España, Portugal, que están un poquito por encima. Pero creo que es importante también destacar una idea preconcebida errónea sobre participación de las personas jóvenes. Hay un mito muy dañino según el cual los jóvenes no están interesados en lo público, ¿no?, en lo que pasa en sus comunidades, ni en tener un papel importante en la resolución de los problemas con los que se enfrentan sus comunidades, y ello está, en fin, muy, muy alejado de la realidad. No cabe duda de que hay una división o una diferencia entre la participación formal, especialmente en la participación vía partidos políticos, pues ahí el interés en volver sería inferior. Pero si hablamos de la resolución de problemas concretos, ¿no?, problemas culturales, cuestiones que tienen que ver con, no sé, clubes culturales, de deporte, etc., la resolución de problemas es algo que fomenta mucho el interés de las personas jóvenes, o que, mejor dicho, suscita el interés de las personas jóvenes. Ahí el desafío es cómo podemos generar entornos de participación informal que también puedan, digamos, alentar a las personas a la participación informal. Las personas no van a participar si no observan resultados tangibles de su participación. Hay un estudio muy interesante llevado a cabo por un colega de la Universidad de Porto, y en la región fronteriza de Portugal, varios ayuntamientos de norte a sur de Portugal han participado en este estudio, han trabajado en comunidades durante un plazo de 10 años, con lo cual es un estudio longitudinal de larga duración, y esta colega ha llegado a conclusiones interesantes. Las personas jóvenes que han participado en mecanismos de participación informal, no necesariamente en presupuestos participativos, pero sí en mecanismos, vamos a decir, conexos, o personas jóvenes que han sido activas en plataformas políticas, pues bueno, muchas veces cuando emigran se quedan fuera, obviamente, durante un tiempo, mientras estudian, siguen teniendo un vínculo con sus lugares de origen. Van y vienen, vuelven a menudo a sus lugares de origen, participan en asambleas locales, en manifestaciones, y muchos de ellos y ellas, al poco de un tiempo, al cabo de un tiempo, 5 o 7 años, vuelven a sus lugares de origen. Con lo cual, simplemente para destacar que si encontramos el entorno adecuado, ¿no?, de participación, las cosas tienen lugar a nivel local. Es decir, si los ayuntamientos logran fomentar la participación de las personas jóvenes, si encuentran los mecanismos públicos y además apoyan a las personas en la búsqueda de soluciones a lo local, pues ahí encontraremos una receta adecuada para garantizar que más y más personas jóvenes se queden o vuelvan una vez finalicen sus estudios. Conecta con Sara y Lucas, que les llamamos a que suban, que nos acompañen. Y mientras tanto, pues les iré presentando.
Comienzo por Sara Álvarez. Sara es gestora cultural, especializada en patrimonio, territorio y ámbito rural, licenciada en Bellas Artes y máster en gestión cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en el cruce entre la cultura, identidad territorial y participación comunitaria. Es presidente de EPA, Jóvenes Rurales, red estatal que conecta jóvenes y proyectos del medio rural, y también gestora de proyectos de la cooperativa Nanoma Astur. Ha impulsado iniciativas como Caminos, vinculado al Festival Samaín, y el Archivo Histórico de Familias Mineras de Pozo María, orientado a activar la memoria obrera y comunitaria de la cuenca minera de la Ciana. A mi izquierda está Lucas Rodríguez, que es gestor cultural y activista vinculado al medio rural. Coordina proyectos de la asociación El Cinorrio, recuperación de fiestas populares, producción audiovisual y teatral, laboratorios ciudadanos y apoyo a la ganadería extensiva en Extremadura. Y es vicepresidente de EPA, Jóvenes Rurales, donde impulsa metodologías para fomentar la agencia juvenil en los territorios. Sara, Lucas, ¿cómo veis esta conversación que hemos tenido más a nivel académico, de estudios, desde la práctica del día a día, desde vuestros entornos cotidianos? Podemos comenzar por Sara y después por Lucas. Pues bueno, muchísimas gracias, lo primero, por invitarnos, por dejarnos estar aquí y por esta pregunta vínculo, esta pregunta puente, porque nos viene al pelo. Estábamos pues leyendo las preguntas que teníamos y demás, y justo yo estaba todo el rato, es que yo quiero hablar de una cosa muy concreta y no sé dónde meterla. Y ahora sí puedo. Este es el espacio perfecto. Sí. Adelante. Justo con este tema que se habla tanto de la participación informal y la participación formal, ¿no? Esta cosa de que son dos mundos que parecen el mismo, se tocan, pero no son lo mismo. La participación informal en un pueblo, la colaboración comunitaria, que puede ser desde barrer tu calle hasta organizar las fiestas de tu pueblo, y luego ya esa parte de esa participación más formal en la que hay unas estructuras de procesos participativos que influyen en las políticas públicas o los programas públicos, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros? Que es que esa participación informal no hay que generarla porque ya existe, y existe muy fuerte. Nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto que se llama En Pie de Fiesta, porque queremos intentar no solo poner en valor de cara a las instituciones, sino entre ellos mismos a las comisiones de fiestas de los pueblos. Las comisiones de fiestas de los pueblos son espacios de participación completamente informales, que además normalmente son generacionales. Entonces, cuando tienes 16 o 17 años, entras porque te toca hacer las fiestas de tu pueblo, y de repente te metes en una estructura organizada en tu pueblo en la que gestionáis una cuenta bancaria con dinero público, pero también con dinero privado, tenéis un trabajo y una responsabilidad comunitaria, tenéis que hablar con el ayuntamiento para pedir cosas, para pedir permisos, entender la legislación, qué podéis hacer y qué no podéis hacer, y eso es desde los 16 años. Esa gente, cuando llega a los 26 años, está capacitada para ser alcalde de su pueblo, por lo general, no te digo todo el mundo, pero parece que no, pero al final organizar unas fiestas de tu pueblo en el que tienes que tener en cuenta hasta que tu pueblo esté limpio y que la gente no se mate desde el escenario, eso, por lo general, es bastante parecido a ser alcalde en el ayuntamiento de tu propio pueblo. Entonces, esos espacios que las primeras veces que dijimos que queríamos pedir una subvención para juntar a comisiones de pueblos de España que se ayuden entre ellos, que animarles un poco que se meten en el ayuntamiento, algunas respuestas eran, claro, sí, hombre, darle dinero a borrachos, para que se emborrachen más en las fiestas. Entonces, claro, es como esta cosa, esta labor de traducción tan fuerte que a veces hay que hacer, muchas veces en los pueblos, de esta participación informal a la formal. O sea, yo personalmente creo que ya hay mucha gente joven haciendo muchas cosas en su pueblo, a veces no viven allí, vuelven para trabajar en las fiestas, no para vivirlas solo, sino para trabajar, pero tenemos como que cambiar un poco esa concepción que tenemos de... O sea, tenemos que facilitar que la participación formal abrace a esa participación tan informal, no tener como que generar estructuras en las que encajen, sino más bien al contrario, que la participación formal abrace esa participación más informal, ¿no? Y yo estaba todo el rato, ¿dónde podremos hablar de las comisiones de fiestas en las preguntas y tal? Tiene encaje. Y esto Lo has encajado muy bien. Sí. En tu caso, Lucas, ¿qué reflexiones, mientras hablaban Francisco y Michael, ¿no?, sobre
estas cuestiones de arraigo, ¿no? Y de los jóvenes en entornos rurales. ¿Qué reflexión te ha resonado a ti? Viene al pelo, Sara, que hayas hablado de las comisiones de fiestas, porque este fin de semana se celebra la romería de San Isidro en mi pueblo. Y yo venía ayer, antes de ir a Madrid, ayer para cogerme hoy el AVE para venir aquí a Barcelona, tuve que llevar a mis abuelos al hospital, porque no hay autobús que te lleve al hospital en la comarca de la Vera hasta el hospital más cercano, que está a 40 minutos. Dependes de alguien, ¿no? Les llevé y estaba mi abuela cabreada. Está cabreada porque dice que es que la fiesta de San Isidro, la romería, se va a perder. Se va a perder. Es cierto que yo he visto esa evolución, ¿no? En la edad que tengo, de cuando era chico y estaba el campo lleno de gente, en la romería no cabía un alfiler, y ahora pues que cada vez hay mucha menos gente. Eso se va a perder. Y me decía mi abuela, ¿y sabes por qué se pierde? Porque los únicos que mantenemos las cosas somos la gente mayor. Que lo que me quería venir a decir era que no había jóvenes manteniendo esa fiesta. Pero también mi abuela, y por esto ha resonado, lo primero que he apuntado ha sido cuando Michael ha dicho que a él le incitaron cuando era joven a irse del pueblo. Mi abuela no para de decirme a día de hoy que qué hago viviendo en el pueblo. ¿Qué haces en el pueblo? Si has estudiado una carrera, has hecho un máster, has estado viviendo en no sé dónde y en no sé dónde, ¿por qué te empeñas en quedarte aquí? Y digo, ¿pero entonces quieres San Isidro o...? ¿Quieres San Isidro o quieres que me vaya del pueblo, no? Y eso me llama mucho la atención también, que hay veces que hace falta una conversación en la que se vea el mismo tema desde puntos de vista diferentes, ¿no? Y favorecer esa quizá intergeneracionalidad para darnos cuenta de que lo mismo que tú ves un problema es una solución para otro problema que es más acuciante, ¿no? Desde luego los pueblos están llenos de gente muy mayor que va a dejar de estar en un tiempo y necesitamos que nosotros empecemos a meternos, que ya estamos 100% metidos en esas comisiones de fiestas, que probablemente sea el órgano más efectivo de acción participativa y juvenil en los pueblos. Yo pertenezco a una comisión de fiestas. Y gracias a que esos organismos informales existen, nos damos cuenta en proyectos como En Pie de Fiesta que hay gente que puede utilizar estos mecanismos de reunión y de conversación entre esos puntos de vista diferentes para dar soluciones a problemas comunes. Uno de estos ejemplos nos ocurrió en Conquista de la Sierra cuando estuvimos allí haciendo el proyecto, que después estábamos hablando y era como, pero es que yo, claro, es que vosotros desde EPA tenéis muy claro los problemas que hay en los pueblos y los que tiene toda la gente, pero es que a nosotros no, es que los chavales de la comisión de fiestas, es que a nosotros nos cuesta mucho juntar a toda la gente en el mismo sitio para hablar de los problemas del pueblo, porque es que, claro, ¿cómo juntas a tanta gente que no opina igual? Y yo me quedo pensando, les miro y digo, digo, ¿pero vosotros a qué os dedicáis? Y dice, pues a organizar las fiestas del pueblo. Y digo, pues ya está. Digo, si las fiestas del pueblo tenéis a toda la gente junta, solo tenéis que moverlo un poco. Pues en las siguientes fiestas del pueblo hicieron una consulta pública para saber cuáles eran esas necesidades, problemas que el pueblo en común tenía. Y a raíz de eso, pues proponer proyectos para los tiempos que siguieran, ¿no? Con el apoyo de la asociación de EPA. Y al final es eso, ¿no? Hacer más fiestas, quizás, es la solución. No sé. Una de las posibles. De los retos que tienen las zonas rurales, especialmente pensando en los jóvenes, ¿no? O en las relaciones que hay entre los jóvenes con el resto de la comunidad también, ¿no? Que generar esos lazos intergeneracionales que también son tan importantes. Si tuvierais que recoger 3 retos, ¿no? Hacer una prioridad, ¿no? Pues en la conversación que tuvimos nos salían con muchísimos retos, ¿no? Pero si tuvieras que coger 3 retos, simplificando, ¿cuáles serían para vosotros? Comenzamos por Sara y después por Lucas, resumiendo un poco, ¿eh? Claro, es que justo cuando nos hacías esa pregunta de cuáles serían los retos o si tenéis una lista de retos, claro, nosotros de cada proyecto que hacemos
nos ocupamos de manera paralela a ejecutar esos proyectos. O sea, nosotros normalmente pues juntamos, como somos, al final somos una red, somos una asociación, pero somos una red de asociaciones, proyectos, yo qué sé, emprendedores, pero donde hay ganaderos y también hay colectivos, ¿no? Se juntan entre sí, o a veces nosotros ideamos un proyecto y abrimos convocatoria y se van apuntando distintos socios o colaboradores. Vamos ejecutando en distintos territorios. Entonces, eso afecta de manera multinivel el proyecto, ¿no? O sea, por un lado tenemos el efecto concreto en ese territorio que genera la entidad de ese territorio y en los agentes de su zona y en el propio pueblo. Luego también, entre la propia gente que acude al evento, de repente se crea redes, se crean vínculos y demás. Y además vamos como metiendo otros niveles, ¿no? Y uno de los niveles que metemos es que tenemos un técnico de incidencia política. Entonces, en todos los proyectos siempre hay alguien ocupándose de recoger cosas, recoger frases, pensamientos. Cada vez que hacemos un proyecto, el domingo, que normalmente es el último día del encuentro, pues ahí es como que volcamos todo, ¿no? ¿De qué hablamos este fin? ¿De qué necesidades comunes tenemos? ¿Qué tal? Y cada vez que hacemos uno de esos proyectos, juntamos varios sectores. Hace poco hicimos uno en el que mezclábamos gestión cultural, ganadería y relevo generacional. Y claro, nos salieron una lista de necesidades muy grandes, ¿no? Entonces, por eso, de cada proyecto tenemos una lista de 30 o 40 retos. Tenemos muchos. Acumulados son muchos retos, ¿eh? Son muchísimos, pero sí que es verdad que, o sea, yo los retos los que le estoy dando vueltas es más como red, no es tanto como retos concretos en un territorio, de necesidades de un humano en un pueblo, sino más como una cosa como de red de juventud rural en general, ¿no? Entonces, una de estas cosas que a mí me parece un reto es la traducción. Y la traducción entendida como lo que yo acabo de explicar. Hacer un proyecto en el que tenemos a 30 ganaderos, ganaderas y personas pertenecientes al sector primario hablando sobre cultura, sacar unas conclusiones y con esas conclusiones hacer una labor de traducción para que llegue de repente a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la nueva estrategia de relevo generacional en el sector primario. Entonces, esa labor de traducción para mí es un reto ahora mismo en la juventud rural, porque tenemos ese reto aquí a nivel de informal, estructura formal, pero también tenemos un reto en traducir discursos urbanos a discursos rurales también. Claro. Tenemos un problema muy grande en el que nos encontramos a personas de un pueblo, de izquierdas, rojos, pero de verdad, de izquierdas, muy de izquierdas, que hacen la matanza en sus casas y que los domingos van a misa con sus abuelas. Claro, esto, muchas veces esta persona de repente lo metes en un discurso urbano que tiene que ver más con política, con sociología, en el centro de una ciudad, y esto es una cosa que no se entiende y que no casa. Entonces esa persona de repente siente como una desconexión del resto de la sociedad de decir, pero debo de ser yo un extraterrestre o algo. Entonces hay otra labor de traducción entre discursos urbanos y rurales. Hay otra labor de traducción entre burocracia y procesos comunitarios. ¿Cómo explicamos a través de la burocracia que la comisión de fiestas de mi pueblo gana dinero en la barra, pero no gana dinero? Porque no gana dinero, es dinero comunitario. Entonces, todas esas, para mí como un reto de traducción a multinivel, desde narrativas hasta cosas burocráticas, procesos participativos. O sea, esa labor de traducción creo que desde la asociación nos la tomamos muy en serio. O sea, como que estamos todo el rato pensando en cómo conjugamos esto, cómo conciliamos esto, cómo hacemos esa traducción. Y para mí eso es como uno de los retos fuertes. Y hay otro reto que es más reto transversal, que digamos que es simplemente calidad de vida, y esto no es una cosa ni de la juventud ni de la ruralidad. Esto es una cosa, creo que de toda España, el problema de acceso a la vivienda. Distinto, pues igual en una ciudad hay alquileres muy caros, en un pueblo un montón de casas vacías, pero se caen porque nadie las ha cuidado y entonces no se pueden alquilar si no las compras. O sea, distintos, pero a nivel de condiciones de vida creo que es transversal. Y para mí hay otro reto que es en la gran palabra, que creo que es el tema del arraigo. O sea, para mí el arraigo también también está atravesado por sentirnos dueños de nuestros pueblos y dueños de nuestros territorios. Entonces creo que hemos perdido la capacidad ejecutiva sobre nuestros propios pueblos. Ya no sabemos dónde hay que ir a por leña, ya no podemos arreglar un camino, no sabemos, porque hay una brecha ahí de transmisión de conocimiento muy fuerte. A veces lo intentamos
y nos multan por arreglar el camino, cosa que no tiene sentido porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie, pero ya no sabemos. O sea, ahí hay una cosa de cómo gestionamos el territorio y cómo, sin estar en el ayuntamiento o sin ser un órgano ejecutivo, tenemos que tener la capacidad ejecutiva en nuestros territorios de cuidarlo, ayudar, diseñar un futuro, o sea, sentirnos partícipes de ese futuro, que tiene que ver con que si no somos capaces de sentirnos dueños de nuestro territorio, perdemos el arraigo. Por mucho que intentamos participar de nuestra comunidad, hay un momento en el que dices, podré montar fiestas, pero si es que se me está cayendo el camino de mi casa y no puedo arreglar un bache. Es como esa cosa, tal, ¿no? Que yo creo que también es un problema de traducción, pero yo es que lo de la traducción lo utilizo para todas. ¿No? Es muy importante esta cuestión porque conecta con muchas cuestiones que hemos abordado en el debate, ¿no? Y una de ellas es precisamente en la visión que hay del entorno rural, que si hay una visión o un discurso hegemónico de la decadencia y la despoblación, si tú estás solo y ves o hay ese discurso de que no puedes hacer nada, lo único que te queda es conectar con me tengo que ir de aquí, digamos, ¿no? Estas cuestiones también forman parte de algunos retos de tu entorno, de algunos proyectos que has participado, de cómo se puede girar la tuerca a este sentimiento y al revés, ¿no? Potenciar pues, que haya ese arraigo y ese apego, ¿no? Justo aquí hemos hecho los deberes un poco mal porque no nos hemos puesto de acuerdo. Y claro, pues al final, como hablamos todos los días, muchas horas, compartimos palabras y pensares, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en mi territorio, Villanueva de la Vera y Asociación El Cinorrio, que también es un poco mi papel dentro de EPA, ¿no? Hablar desde el pueblo. Y aquí había apuntado yo, en primer lugar, algo que también ha dicho Sara, que era generar las condiciones óptimas para que un joven ganadero pueda vivir a mi pueblo, pueda venirse a vivir a mi pueblo. Claro, esto es utópico y parece que es simplemente condiciones de vida óptimas. No, esto supone, en primer lugar, una solución habitacional, que en los pueblos es súper complicado encontrar, poder asegurar que exista un canal de comercialización de sus productos en el caso de que quiera venderlos, es decir, antes de que esa persona joven venga al pueblo, ya que exista esos canales para poder comercializarlos. Todo esto tiene que ver también mucho con el arraigo, porque si tú llevas a un joven, le prometes el oro y luego no hay ese oro, esa persona se desencanta y se desarraiga completamente y se va. Y eso no es lo que queremos, ¿no? También luchamos mucho porque haya un apoyo efectivo de la Administración para estos jóvenes vinculados al sector agrario y, por supuesto, que tengan unas condiciones de trabajo dignas, que también viene por librar algunos días, ¿no? Nos centramos en el sector ganadero porque nosotros con El Cinorrio trabajamos especialmente en vinculación con ese sector, aunque seamos una asociación cultural. Y luego ya el último reto de todos dentro de este sería el acceso a la tierra, que si ya el acceso a la vivienda es un melón, lo otro es una sandía. Es imposible. No hay nadie que suelte su finca y no hay nadie que la desbroce, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, ahí estamos luchando por esa utopía. Luego también tenía apuntado el recuperar el hacer pueblo. Para mí el hacer pueblo es algo que ha existido hasta hace mucho tiempo y yo creo que vamos a redundar en esto, pero al final es como propiciar que exista un tejido social que favorezca la puesta en marcha de proyectos ciudadanos y que estén contextualizados en el territorio. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo hasta hace muy pocos años? Hasta que, como dice mi abuela, se ha empezado a animar a la gente a irse de los pueblos. Antes se funcionaba así. Había un problema, pues se juntaban todos y le ponían una solución. No importaba si eras carpintero, si eras frutero, si eras sastre o si eras un foráneo que venía ese fin de semana, ¿no? Y esa cohesión social no voy a decir que se está perdiendo por quien me escuche, pero
pero es algo que hay que conservar. Y eso sí que es un reto que nosotros lo tenemos como siempre muy, muy metido dentro. Y a esto se le une el tercer reto que tenía apuntado, que tiene que ver también con el arraigo, pero un arraigo no vinculado únicamente a quiero estar en mi pueblo, me encanta la fiesta de mi pueblo, sino quiero que mi pueblo esté bien. Es decir, y esto es compartido por todos, todas aquí, también por la gente que no es de pueblo, pero estamos todos de acuerdo en que queremos vivir en el mejor sitio del mundo. Espero. Y el que no, pues yo qué sé, cada uno a sus cosas, ¿no? Pero todos queremos vivir en el mejor sitio del mundo. Y para vivir en el mejor sitio del mundo tenemos que estar arraigados y entender ese arraigo también como que conlleva una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en la protección de ese lugar y también una responsabilidad para con la visión a futuro. Es decir, el ser acogedor con lo nuevo que viene. Y eso es complicado, pero es un gran reto. Es un reto importante. Quedan 20 minutos. Voy a hacer una pregunta breve a Sara y a Lucas para cerrar esta parte. El tiempo vuela y estaríamos horas y horas aquí hablando sobre estas cuestiones en profundidad, porque el debate es muy interesante. Y daremos paso al público para hacer un momento de preguntas y respuestas. La última pregunta, vamos a hacer un poco breves, si podemos, es si ahora tuvieras, es una pregunta nueva, esta no está en el guión, si tuvierais todo el dinero disponible del mundo, ¿qué haríais para que vuestro entorno rural atraiga a más jóvenes y más jóvenes de vuestro entorno decidan volver? Tenéis dinero infinito. Qué divertido. ¿Qué haríais? Es que en realidad la respuesta hipercorta sería lo que ya estamos haciendo. Lo que pasa que más. O sea, justo en realidad una de las cosas que intentamos todo el rato hacer desde la asociación, y esto va a sonar igual un poco crudo, entonces hay que entenderlo contextualizado, es coger dinero, recolectar, sacar dinero de sitios a través de procesos burocráticos que a veces son muy poco accesibles, ministerios, programas europeos, subvenciones muy grandes a las que mucha gente no tiene acceso y luego repartirlo. Repartirlo a una asociación de pastoras nómadas, que son pastoras asalariadas, pero que quieren tener una persona contratada un mes porque quieren montar un festival en el que se combine formación, educación, pastoralismo y gestión cultural en su pueblo con la comisión de fiestas y con no sé quién. ¿De dónde saca dinero esa gente para hacer un festival? Es muy difícil. Entonces ya lo sacamos nosotros y luego con el asesoramiento también de EPA, porque pues, o sea, es que tenemos el ejemplo, dentro de 2 semanas tenemos este festival del que os hablo. Pastoras de un pueblo de Huesca que quieren hacer un proyecto en su pueblo, un encuentro con entidades de su entorno que quieren hacer un festival. Nosotros se lo financiamos con dinero a su vez de otro programa público, porque nosotros no tenemos dinero nuestro, evidentemente, y ellas ponen toda su sabiduría, su territorio, su ejecución, su contexto, y nosotros les ponemos un Excel, en plan, oye, rellenad aquí los hoteles que hay. Oye, ¿quién está disponible de la comisión para que pinche en la fiesta después del concierto? Y este tipo de cosas. Entonces, a mí eso me parece una muy buena práctica, me parece una muy buena forma de generar territorio, generar red, impulsar chispa en un territorio, generar tejido. También apoyo mutuo, porque la próxima vez que quieran hacer un festival, no ellas, sino 2 pueblos más allá, ellas les vayan a ayudar a los de 2 pueblos más allá, porque ya tienen esas metodologías y esa forma de proyectar. ¿Qué pasa? Que ahora podemos hacer pues pocos, o sea, vamos un poquito a poquito. Pues hacemos una cada 2 meses, más o menos. Muy bien. Si ahora mismo tuviese todo el dinero del mundo, replicaría como esa cosa de repartirlo entre entidades pequeñitas que no tienen acceso a dinero público, pero de una manera masiva. O sea, habría tanto dinero en los pueblos de España para hacer trabajos comunitarios y proyectos, sería masivo. Muy bien. Lucas. Vale. Yo voy a decir la O. No.
Pero bueno, también, mira, me ha venido bien. Yo jugaría. Yo haría juegos. Juegos como los que estamos haciendo ya en EPA, ¿no? Que al final no acaban de ser procesos artísticos que ayudan a formar en metodologías participativas a jóvenes que no saben hacerlo dentro de su pueblo y que al final por estos procesos consiguen engancharse a un movimiento informal que ya existe dentro del pueblo, y ahí nosotros conseguimos de manera indirecta lo que en realidad queremos, que es que no se vayan, ¿no? Pues seguiría haciendo eso. Capacitar de forma divertida e invertir dinero en traducir cosas para que no nos suene, para que el primer impulso que tengamos no sea el irnos del pueblo para poder aprender porque al final aprender es lo que nos llama, ¿no? O sea, conocer cosas nuevas. Que irnos del pueblo no sea la respuesta a ese querer conocer cosas nuevas, sino que precisamente por esa red que estamos conformando, en la que cada vez nos sentimos menos solos, ¿no? Podamos encontrar en el pueblo esa respuesta a nuestras inquietudes personales, que es por lo que nuestras abuelas nos han dicho siempre, iros del pueblo, ¿no? Y que ahora nosotros decimos, es que no me quiero ir del pueblo porque hago más cosas en el pueblo que en Madrid. O sea, me voy a Madrid a desconectar. Está muy bien esta. Es que está es muy bien así, esta. Vamos a girar la tuerca, ¿no? En este sentido. Muchas gracias. Vamos a generar un espacio de debate, de preguntas, respuestas. Seguro que va a haber muchas. De hecho, ya hay una mano alzada. Por favor, cuando hagáis la pregunta o el comentario, decida a quiénes va dirigida, si a todos o a alguien en concreto, para saber quién es el interlocutor. Gracias. Hola, ¿se oye? Sí. Sí, se oye. Gracias, muchas gracias a los 5 por esta intervención tan interesante. Yo me voy a permitir aportar más que una pregunta y un poco ver cómo lo ves, un comentario, un concepto que no he oído y que me parece importante y no es mío, o sea, no es mío, por supuesto, pero, perdón, pero estoy un poco alérgica. La importancia de este concepto yo la aprendí de un autor que estudio que se llama Ivan Illich, y él dice en una frase casi textual, no es textual, pero casi, una revolución cultural e institucional que devuelva al hombre el control de su medio no puede pasar más que por una recuperación del comunal, commons. Y a mí me parece fundamental porque ha habido una lucha evidente contra el comunal desde las enclosures hasta nuestros días con la supresión de juntas vecinales. O sea, quedan montes comunales pero en poder del Estado, no de las comunidades, ¿no? Y a mí me parece que esto es un reto también. A ver, ¿qué opináis? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Podemos recoger unas cuantas preguntas. Y sí, por aquí hay una y después en el fondo hay otra también. Vamos a recoger una serie de preguntas. Sí, gracias. Bueno, muy brevemente, lo primero, además quiero felicitar porque me ha parecido muy, muy estimulante todo, ¿no? Desde las primeras intervenciones, ahora las segundas. Claro, las escucho como profesor de Derecho Administrativo y es un desafío todo lo que habéis planteado, ¿no? Pero precisamente ahí va mi pregunta. ¿Qué le pediríais a quienes participamos del estudio, análisis y transformación, cuando nos dejan, de las reglas del juego, de las normas? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué luces largas nos enfocáis por las que tengamos que empezar? Y así yo me siento desafiado también para mañana devolverla. Bien. Había otra allí en el fondo también. Yo pregunto a los dos jóvenes, pero a cualquiera también. Yo soy economista y por tanto tengo una fuerte de formación y me parece que en todos estos discursos se olvida bastante lo que es fundamental para conseguir que los pueblos vuelvan a revivir. Y es una actividad económica un poco sólida.
que permita realmente todos estos arraigos, todas estas redes, todas estas palabras bonitas que de alguna manera usamos. Es cierto que se ha trabajado mucho, pero me llamaba la atención porque cuando dices, si tenemos mucho presupuesto, ¿qué haríais? Pues yo lo primero que haría es desatascar muchas de las cosas que creo que están atascadas. Porque fundamentalmente, como vosotros mismos decís, no hay vivienda, no hay mercado de tierras, no hay movimiento. Estáis hablando siempre del retorno de la misma gente. Retornar, pero si ya no queda nadie, ¿quién va a retornar? Hemos de empezar de nuevo. Yo si tuviera mucho presupuesto, lo primero compraría todas las tierras, compraría todas las casas. Volvería a empezar y yo creo que es un poco lo que necesitamos, pensar no tanto en el volver, en el retorno, el querernos quedar con lo de siempre, sino de empezar un punto y aparte. Tenemos una base tecnológica que nos lo está facilitando. Lo que hemos de hacer es desatascar las fuerzas que están impidiendo el movimiento. Con esto callo, pero yo fui de las amantes del programa LEADER en su tiempo, que muchos conocéis, el programa LEADER de la Comisión Europea que llegó. Y claro, ya llevo una larga trayectoria en esta historia. Vale, gracias. Muchas gracias. Pues si os parece lo que podemos hacer... bueno, otra pregunta aquí. Hay dos, bueno, pues una allí y otra aquí y ya cerramos, ¿eh? ¿Sí? Sí, aquí los deberes para nuestros... Yo solamente añado que estáis hablando vosotros como si la gente se quede porque ya tiene trabajo o ya tiene donde estar. Y esto es lo que no lo veo claro. Yo sí soy de pueblo. Yo soy de las que me fui y nunca he pensado en volver. Sin embargo, en eso que habéis dicho, del grupo nuestro, que éramos los primeros que íbamos a estudiar en Barcelona, en la universidad, quien volvió fueron los chicos. Uno veterinario. Las chicas creo que no volvimos ninguna. Y luego en el pueblo la gente vive y se va a trabajar en la ciudad. Esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, en los pueblos, como dice ella, falta mucha vida. Falta mucha vida. Que haya trabajo, que haya lugar para... Y bueno, el arraigo quizás es esto, que se vienen, se quedan y luego se van a trabajar a la ciudad. Este será el arraigo, supongo yo. Pero, por ejemplo, yo no he tenido arraigo. Gracias por la reflexión y su punto de visión. Damos la última pregunta aquí y lo que haremos será a que cada persona, cada ponente pueda responder las preguntas que considere oportuno en un torno de 2 minutos cada uno. Sí, muchas gracias. Yo no quiero hacer pregunta porque he quedado satisfechísima con la exposición que han hecho los 5, pero claro, me llega mucho más la exposición que han hecho los 2 jóvenes, porque yo soy de un pueblo de Ávila. Sí. Soy, a pequeña escala, una propietaria de fincas en las que, bueno, de un pariente a otro han ido legando. Yo tengo 3 hijos y se vinieron, han nacido aquí. Quien se vino fui yo. He dejado mis propiedades y qué curioso, cuando ciertos partidos se están negando a que venga inmigración, pues resulta de que a un pueblecito donde hay, no llegan a 200 casas, están llegando ucranianos, checos. A mí, mis fincas me las están llevando unos ucranianos. Es curioso, es muy curioso esto. El arraigo se lo diría yo a unos cuantos, pero bueno, quiero decirles con esto que me han hecho retrotraerme, pues, por un momento a lo que eran las fiestas. En mi pueblo también celebramos mucho el San Isidro, porque somos, pues, fundamentalmente agrícolas, ganaderos,
hay viña, pero con esto quiero decir que lo que aporta el tener cierto arraigo y ciertas propiedades allí, en los pueblos de donde se procede, es la satisfacción de una continuidad, de un legado, de la ilusión que tuvieron tus ancestros. Porque yo lo hago por mis padres y mis abuelos. Mis hijos no quieren saber nada, nada. Cuando fueron a las universidades se descreyeron ya de la ruralidad y ahora sí, les gusta ir a San Isidro. Sí. Yo he prestado mi era, la era, saben ustedes lo que es, ¿no? Sí. La era, mi era, es donde se celebra el baile de mañana. Y es prestada porque me hace ilusión, claro. Porque me hace ilusión. Esto le llamo yo arraigo. Los que están preconizando el arraigo por otro lado no tienen ni puñetera idea. Gracias Muchas por sus gracias. reflexiones y palabras. Vamos a dar paso a la intervención de cada ponente, ¿sí? 2 minutos cada uno, máximo, porque ya tenemos que cerrar de aquí 8 minutos como mucho. Sara, comenzamos por Sara, Michael, Francisco y Lucas. Adelante, Sara. Vale, pues simplemente, o sea, yo añadiría como 2 apuntes a lo que hemos estado hablando. Lo primero, la pregunta más directa, las luces largas en el derecho administrativo, porque es que es un melón. O sea, nuestro técnico de incidencia político, que es además secretario de la asociación, que es Matías Rubio, estudió Derecho. Y, o sea, esa pregunta que tú acabas de hacer se levanta y se acuesta todos los días preguntándose eso, porque es que es muy difícil. O sea, en realidad yo creo que de cara al derecho sería otra vez esta labor de traducción. O sea, ¿cómo facilitamos esto? ¿Cómo entendemos en un lenguaje administrativo, jurídico, legislativo, lo que pasa en los pueblos con, por ejemplo, los montes comunales o en mano común? O cómo sabemos que ese monte que está en el registro a nombre de un ayuntamiento de no sé qué, en realidad lo gestiona la junta vecinal de la pedanía de un pueblo. Esto es un pitote y tiene muchísimo que ver con el acceso a la tierra. Entonces, creo que en realidad es más como la traducción. O sea, ¿qué labores de traducción se pueden hacer para que se entienda en marcos legales lo que pasa a veces, sobre todo con las tierras y con el acceso a la tierra, ¿no? Y eso me conecta un poco con la otra parte, con el otro apunte que quería hacer en cuanto al tema este de economía y de que hablamos mucho de arraigo, de comunitario, de cultura comunitaria, pero que no hay trabajo. Es que no hay trabajo en ningún sitio. O sea, quiero decir, a mí no me parece que sea un reto únicamente de lo rural, sino que está atravesado en todos los territorios, sean ciudades pequeñas, grandes, pueblos y lo que sea. Y evidentemente tenemos un problema de trabajo en los pueblos. Lo que pasa que en lo que nos centramos muchas veces nosotros, como ya trabajamos con gente que ya vive en los pueblos, ya desarrolla una actividad, sea cual sea en los pueblos, es más en esta cosa de que hay veces que en los pueblos hay trabajo, pero nadie se quiere quedar porque no hay bar. O sea, esto es como otra escala. O sea, al final nosotros, claro, tenemos emprendedores, tenemos empresas en nuestra asociación, tenemos de todo, pero justo nuestro enfoque es como cómo conectamos todo eso para que sea agradable vivir en el pueblo. Tú tienes tu trabajo, pero bueno, veníamos antes Lucas y yo hablando de camino, porque yo ahora me estoy mudando del pueblo en el que vivía y hay 2 pueblos en mi vida ahora al que ir compartir, pues uno es el de mi pareja, otro es el mío y vamos a hacer un poco la división. Y entonces me preguntaba, ¿pero cuál va a ser la sede? ¿Uno u otro? Yo, pues en el que hay bar, evidentemente. Obviamente, porque al final es esa cosa de me encanta vivir en un pueblo, pero también quiero... Los espacios comunitarios son Claro, pero necesito que haya un espacio comunitario. Entonces, por eso creo que nuestro trabajo se centra más ahí que en la parte más de economía, porque creemos que es más nuestra labor, no porque sea menos importante. Gracias. Michael. Me ha encantado el debate, es muy fascinante. Hemos entrado y salido de tantísimos temas, ¿no? Tenemos aquí a personas representantes del entorno político, de personas que trabajan en el ámbito, digamos, de la educación. Yo normalmente hablo con educadores, ¿no? Con docentes. Y siempre digo, bueno, ¿qué hacemos para
mejorar el rendimiento académico en el entorno rural y cosas así, ¿no? Me ha encantado el debate la riqueza de este debate, ¿no? La pregunta sobre los comunes, qué interesante. A mí me encanta pensar en la educación como un común, ¿no? Los niños y niñas que entran en un edificio al que llamamos escuela y esos niños y niñas van desarrollando las mismas oportunidades. Teóricamente sabemos que no es verdad, pero es el sueño, ¿no? Eso sería un común. Sería un común. Intentamos que sea una realidad. O el profesor de Derecho Administrativo, qué interesante. ¿Cómo le vamos a dar a ella los miles de millones que necesitan para hacer todos esos proyectos maravillosos de los que hablabas? Bueno, hay muchas vías de hacerlo, ¿no? Desde un punto de vista administrativo, con lo cual está muy bien que haya este debate interdisciplinario. También me ha gustado mucho Piketty, el economista, que dice: ¿quieres dinero para mejorar una sociedad? Pues, ¿por qué no estableces un impuesto del 50% sobre las herencias de los más ricos? Para que cada persona que nace tenga ya un cheque de entrada de $30.000. Los ricos seguirán siendo súper ricos y les podrán dar a sus hijos lo que quieran, pero ya es una solución, ¿no? El entrar en este mundo con 30.000. Otros economistas le darían otro matiz, ¿no? ¿Cómo podemos crear oportunidades en esos entornos a los que llamamos rurales? ¿De dónde viene la gente? De dos sitios. En mi país venimos... Nosotros somos muy buenos procreando en Canadá, eso por cierto, ¿eh? Estamos ahora entrando en un terreno pantanoso, con lo cual la gente viene o de los vientres de sus madres o de los migrantes o de otros países, ¿no? Venimos de esos dos lugares, la gente que habitamos los pueblos. O nacemos ahí o venimos de fuera. No hay otras alternativas. El debate político sobre la migración es un delirio, porque las personas podemos venir de dos lugares, de otros países o del pueblo de al lado. Entonces, lo dejo aquí de momento. Gracias, Michael. Francisco. No, muchísimas gracias por las preguntas. En 2 minutos, vamos, me pones un desafío casi televisivo, ¿no? El argumento económico que planteabas es muy interesante, ¿no? Y no lo hemos podido debatir en profundidad. No hemos podido debatir en profundidad sobre el tema económico. Yo he reflexionado un poquito sobre ello. Déjame que diga un par de cuestiones. A veces hablamos demasiado de lo rural como si fuera algo singular. Y no, es diverso. Hay muchas ruralidades, ¿no? Y las estadísticas así lo muestran. Una cosa es estar en un entorno rural cerca de un entorno urbano, y además la diferencia de PIB entre determinados ámbitos rurales es, en fin, enorme, abismal. Y otra cosa muy diferente es estar, no sé, en un pequeño estado insular en vías de desarrollo, es que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí el desarrollo económico está lejos. Entonces, en elaboración de políticas públicas debemos tener claro que lo rural es diverso. No es lo mismo España que Polonia o las Azores que el Portugal continental, al lado de Lisboa, ¿no? Entonces, bueno, la política pública tiene que adaptarse a las especificidades de cada entorno. A veces me da la sensación que hay bastante confusión en esa tensión entre la agenda política y hoy, de hecho, el derecho a quedarse está muy en el centro, ¿no? Pero lo que está por pasar, ¿no? Mientras nosotros trabajamos en esa ambición de que nadie se sienta coaccionado económicamente hablando para tener que abandonar sus lugares de origen, pero al mismo tiempo el debate a nivel de la Unión Europea sobre los fondos regionales debaten sobre la recentralización de los fondos a nivel nacional y no a nivel regional. Y ya sabemos qué pasará si una parte importante de estos fondos se gestionan desde Madrid, desde las capitales. Será un problemón para las regiones. Y volviendo a la cuestión que nos ocupa, a mí me gustaría hacer un comentario sobre algo que ha sido dicho anteriormente por parte de Sara y de Lucas, ¿no? Y lo han dicho de diferentes maneras y es muy, muy relevante para el debate que nos ocupa en materia de los procesos de toma de decisiones comunitario. Yo no sé si Lucas estaba en el seminario del estudio al que comentaba yo, ¿no?, de Bruselas durante la preparación del seminario. Creo que sí, que estabas, pero no estoy de acuerdo. Puede que sí, puede que no. Es que nos hemos visto en varios campos de batalla, ¿no?
Pero algo que me sorprendió mucho es que estamos hablando aquí de jóvenes, de organizaciones de jóvenes que decían: tenemos que encontrar un espacio para codiseñar las soluciones para las comunidades rurales y debemos, desde luego, no caer en la trampa, en el error de pensar que la promoción de la juventud es ponerlos en una cajita para que hagan sus cositas y tengan impacto en la comunidad. La cosa no va así. Obviamente que en España hay un mecanismo muy bueno, ¿no? La fiesta, los bares, perfecto. Podéis utilizar estos mecanismos informales para generar esa participación, pero no en todas partes hay fiestas. No, en serio, en los pueblecitos, en las comunidades con poquita población, las posiciones de poder ya han sido ocupadas por los mayores y eso no permite a las jóvenes y a los jóvenes pues meterse en el proceso formal, ¿no? Y eso tiene que organizarse de tal manera que todas las generaciones tengan voz en la mesa de negociación y puedan participar en la elaboración de políticas públicas y no la cosita de separar en silos las generaciones, ¿no? Otra solución sería expandir este modelo de la fiesta por toda Europa. En Portugal no estamos mal, pero en otros países creo que necesitan un empujoncito. Lucas, 2 minutos y ya vamos cerrando. Pasar por todo rápido. Lo primero, voy a hablar de la parte del derecho administrativo para decir que no voy a responder, ¿vale? Porque mis asignaturas de derecho de la carrera fueron las que más odié y eso me lleva a hablar de lo siguiente, ¿no? No se me da bien el derecho, pero tengo amigos que sí. Y eso es casi más importante, ¿no? Al final, hacerte con un círculo de amigos que complementen los saberes que tú no tienes para poder dar solución a problemas que tú sí tienes, ¿no? Y eso me lleva a hablar de los comunes y el comunal. Era otro capítulo que teníamos pendiente hablar, lo que pasa es que al final se nos ha ido el tiempo, ¿no? Sí. Pero todas las metodologías que empleamos tanto en EPA como en el Cinorrio y las que intentamos desarrollar a escala nacional en la Asociación de Jóvenes Rurales tienen que ver con las metodologías de los laboratorios ciudadanos, que se basan precisamente en generar conocimientos comunes que permitan una replicabilidad y escalabilidad posterior de los proyectos. O sea, eso está como metido en nuestra idiosincrasia y en nuestra forma de hacer. Podemos hablar luego un poco más. Luego, sobre la actividad económica, ¿no? Y el desarrollo económico, me gustaría decir que el rural es heterogéneo y que una solución así no creo que sea viable para todos los lugares rurales de España. Yo vengo de una comarca en la que precisamente por impulsar una actividad económica demasiado centrada en el turismo, nos estamos viendo obligados los jóvenes de los pueblos a irnos del pueblo, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer con todos esos recursos, millones y millones de euros que probablemente tengamos, es fomentar que haya debates, ¿no? Y fomentar que exista un pensamiento crítico dentro de los pueblos que hable con esa visión del arraigo para intentar favorecer un desarrollo rural que yo creo que va más allá de un desarrollo económico, ¿no? Sino de intentar tener una cohesión social efectiva en el territorio. Y por último, y ya acabo, ¿de qué pueblo eres, Prenda? Yo soy de un pueblo de Ávila, muy chiquitito. Es que soy de La Vera, o sea que estamos al lado. Pero yo estoy tocando en más de Salamanca que de Ávila. Yo estoy tocando a Peñaranda de la Camonte. Vale. Frontera septentrional. Ya está. Muy bien. Acabamos con estas lecciones de geografía rural. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Como ponentes han sido muy enriquecedoras y un debate muy rico y agradable. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia en el día de hoy. Gracias.